Esta producción es ajena a Vea Canal. Rogamos discreción. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. 31 de mayo del año 2018. Es un día diferente y es un día que ni siquiera lo podíamos imaginar que iba a pasar, pero le damos las gracias al Eterno, al Dios de Israel, al Señor de los ejércitos por permitirnos estar la mañana del día de hoy con este programa muy emotivo. Le doy la bienvenida a Igor Vitkov. Bienvenido, Igor. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para mí poderte tener hoy en el set de Conversemos. Conozco a tu esposa, y conozco a tus hijos y conozco el caso que han tenido que enfrentar de una manera injustificada. Gracias, licenciado Rolando Alvarado, por estar acá también. Muchas gracias. Gracias por sus esfuerzos, al igual que otros profesionales y amigos de la familia Vitkov, por nunca dejarlos y por alzar su voz inclusive mundialmente. Gracias en nombre del equipo legal. Gracias. Muy bien, muchas arbitrariedades se han cometido. Sabemos que ustedes estuvieron visitando ayer al Procurador de los Derechos Humanos, a Jordán Rodas. Me alegra mucho esta visita. Lamentablemente fue una visita que ustedes le tuvieron que hacer al señor Procurador de los Derechos Humanos, y durante muchos años esperamos que él visitara, y su antecesor, el señor de León Duque, a las víctimas de las cosas injustificadas que pasan con la justicia en Guatemala. Sin embargo, aplaudimos este esfuerzo y la iniciativa que ustedes tuvieron. También sabemos que el señor PDH, del Procurador de los Derechos Humanos, en una manera muy rara, acude a visitar a la jueza Erika Faifán, victimizándola. No sabemos qué parte de involucramiento pudiese tener el señor Procurador de los Derechos Humanos con algún tipo de nexo y conexión con precisamente el Banco Ruso, con el señor Vladimir Putin o con algún agente del señor Vladimir Putin, porque vemos una embestida oficiosa para querer justificar lo injustificable. Lo que sí hay que recalcar es que no solo con el caso de ustedes como familia rusa Vitkov, sino que en muchos casos, muchísimos casos inclusive de personas que ni siquiera tienen la oportunidad de poder mediatizar sus casos nacional e internacionalmente, lo que en Guatemala se está haciendo es tortura física y psicológica. Y yo agregaría una muerte financiera y económica para el sujeto y su entorno familiar. Así que sean ustedes dos bienvenidos. Por la importancia del caso, licenciado Alvarado, le voy a ceder el uso de la palabra primeramente al señor Vitkov, claro, para darle la bienvenida y para que nos comentes lo que nos quieras comentar de inicio. Muchas gracias. Puedo decir que, gracias a Dios, hace 2 días yo obtuve mi libertad, después de 3 años y medio de estar en la cárcel, estar injustamente, ilegalmente, pero a final de cuentas ya Dios me salvó. Pero todavía en la cárcel sigue estando mi hija Anastasia y mi querida esposa Irina. Están en condiciones inhumanas, está muy restringido su espacio. Muchas mujeres duermen en el piso, ahí no hay espacio ni para caminar ni para hacer algunas actividades. Están pegadas una a otra, es una cárcel inhumana. Y todavía siguen en la cárcel, mi hija está muy enferma, mi esposa también, pero todavía no logramos que salgan ellos. Entonces hoy ya
yo puedo decir que yo voy a luchar, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para que salgan y para que termine ese cautiverio para ellos. Muchas gracias. Licenciado Rolando Alvarado, nuevamente le doy la bienvenida a este canal. Gracias. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo vamos? O sea, nosotros le hemos dado seguimiento, pero ¿cómo vamos en este momento? ¿Qué es lo importante que sepa la población? Bueno, lo importante en el caso es que la sentencia de la Sala Tercera, la Sala Penal, fue confirmada en su totalidad por la Corte de Constitucionalidad sin ningún tipo de modificación. Ese fallo constitucional lo que establece es que Igor Vitkov nunca debió ser enjuiciado penalmente. Al hacer esa declaración en el fallo, el único camino que deja es el de la libertad, y esto lo confirma la Honorable Corte de Constitucionalidad. Cuando la jueza Erika Ifán es notificada de esta sentencia, ella se niega, no obedece el fallo del Tribunal Constitucional, y teniendo solo el camino de la libertad, ella decide enviar a Igor Vitkov a juicio, a un nuevo juicio. Y vean qué nefasto es esto para el sistema de justicia. Lo manda a otro debate y lo manda al mismo tribunal de Yasmín Barrios. Ante esta situación de ilegalidad, de desobediencia, nosotros iniciamos un proceso que se denomina debida ejecución. Esto es para que el Tribunal de Amparo obligue legalmente a la juzgadora a respetar a la autoridad, a respetar el fallo constitucional. Sin embargo, estamos en ese momento donde vemos a una jueza litigante. Yo creo que nunca se ha visto esto en ningún sistema de justicia, donde la jueza, quien debe ser imparcial, la vemos primero interponiendo un recurso de aclaración y ampliación, después interpone un recurso de reconsideración, después interpone un ocurso ante la Corte de Constitucionalidad, después interpone un amparo. O sea, es una juez que tiene una batalla legal en contra de la persona cuyo caso ella lo tiene. ¿Nunca antes visto por parte de un juzgador? Nunca se ha visto esto en el medio forense, en tribunales, donde 4 impugnaciones para no acatar el fallo de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Eso es grave para el sistema de justicia. Vemos que muchas ONGs han hecho pronunciamientos para tratar de defender lo indefendible, pero la misma asociación de jueces y magistrados del organismo judicial han dicho que la jueza Ifán ha violado la ley y que ella no es superior a la ley. Estamos en ese momento crítico. Esperamos que la Honorable Corte de Constitucionalidad restituya el Estado de Derecho y obliguen legalmente a la juzgadora Ifán a acatar el fallo. Esa ha sido nuestra petición últimamente, que se dicte una resolución confirmando la debida ejecución del fallo, porque esto a todas luces es ilegal. No podemos tener a una jueza litigante, en primer lugar, porque ella fue la jueza que causó el agravio. Ella fue la jueza que ilegalmente consintió la participación del Banco Estatal ruso en el proceso. Y era un motivo para que el banco estuviera totalmente improcedente. Recordemos que el Banco Estatal ruso, ellos aducían de que Igor y su esposa tenían una supuesta deuda, supuesta porque no es real, de, digamos, $6 millones. Eso iniciaron en el 2015 y atacaron con ese argumento. Y sí, a través de la abogada Claudia Orellana, defendió, apoyó esa causa. Y era tan ilegal. Y eso no es parte del mandato. Primero, nada que ver.
y segundo, no es parte del mandato de CICIG. No, fíjese que parte de nuestra denuncia ante el Senado de Estados Unidos es que el mandato que tiene CICIG por parte de ONU con el gobierno de Guatemala no es para estos asuntos, es para atacar estructuras criminales, paralelas, aparatos clandestinos, pero no en contra de una familia. Y lo vemos más marcado porque en el nuevo juicio que ilegalmente inicia Erika Ifán, manda únicamente a Igor a debate y manda a CICIG como querellante en contra de una persona que no es estructura criminal, que no es aparato clandestino. Y CICIG consciente, porque ahí vemos a la abogada de CICIG, Claudia Orellana, oponiéndose a la prueba para el nuevo juicio y específicamente a la prueba que demuestra la persecución política. Esto todavía ella se personó como representante de CICIG, ¿cuándo? Ella ha llegado a las últimas audiencias del 9 de mayo a la del 16 de mayo, llegó también, que ha sido la penúltima audiencia, y la última que fue recientemente cuando le otorgan, hace 2 días, cuando le otorgan la medida sustitutiva. Entonces la presencia de CICIG, su actuación ilegal, su abuso de autoridad, lo vemos en un caso donde no hay una estructura criminal. Esto lo sabe la Comisión Helsinki. Pues todo se ha informado, entiendo yo que ellos siguen un proceso de investigación, entonces ellos están al tanto de este proceso, están al tanto de las violaciones a derechos humanos, y debido a que entes internacionales están investigando estas violaciones a derechos humanos, nosotros fuimos ayer con el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, a denunciar a esta jueza parcializada, esta jueza litigante, de que ella ha violado los derechos humanos de la familia Vítkov. Y la última violación grave fue que estando enfermo Igor, lo obliga ilegalmente, lo traslada a una audiencia a través de otra jueza, que es la jueza Yasmín Barrios. ¿Qué tenía que hacer la jueza Yasmín Barrios si ella no tenía el control jurisdiccional del caso de Igor Vítkov? Pero ella es quien llama al alcaide, le hace 2 llamadas y lo apercibe de que si no traslada a Igor estando enfermo, y el alcalde le dice, mire, él está enfermo, él vomitó sangre en la noche, él padece de una úlcera desde niño, entonces no lo puedo trasladar. Si usted no lo traslada... Vomitó sangre hace poco. Sí. Si usted no lo traslada, incurre en desobediencia. Entonces obliga al sistema penitenciario a trasladarlo una juez que no conoce la causa de Igor Vítkov. La Oficina contra la Tortura recientemente declaró que lo que hizo la jueza Erika Ifán y la jueza Yasmín Barrios fue una tortura. Entonces, eso lo fuimos a poner del conocimiento del procurador de los derechos humanos. Creo que tenemos ese documento, si lo podemos visualizar en pantalla, control, si nos seguís. Ajá. Entonces, nosotros le llevamos al procurador de derechos humanos toda la evidencia, toda la prueba de estas violaciones a derechos humanos que le están dando seguimiento a nivel internacional para que él no se deje sorprender. Y también le hicimos de su conocimiento que la debida ejecución, que es dentro del proceso de amparo, sigue en trámite, sigue en proceso, de tal manera que ninguna corte ni ningún funcionario puede interferir en lo que está conociendo la Sala Tercera y lo que está conociendo la Corte de Constitucionalidad. Toda esa prueba es la que le llevamos ayer y denuncias de violaciones a derechos humanos. Él es un abogado. El procurador de los derechos humanos se jacta decir que él es un abogado y conoce el derecho y el Estado de Derecho. Él es especialista, nos ha dicho, en derecho constitucional. Imagínese usted, imagínese usted. Entonces él no puede decir ni encubrirse en que no conoce las leyes guatemaltecas y mucho menos la Constitución Política de la República de Guatemala. Claro. Muy bien. Igor, voy a hacerte, algunas preguntas que creo que deben de quedar claras en la audiencia guatemalteca, porque hay gente que se sorprende por lo que dicen algunos y es imperante saber lo profundo del tema para que estén bien informados. A ti te quisieron ligar, a ti y a tu familia, pero a ti como cabecilla de una supuesta estructura
que hace documentos falsos para diferentes personas que pasan por Guatemala y así poder cambiar de identidad e inclusive muchos poderse ir a Estados Unidos. ¿En qué país del mundo estabas tú cuando ustedes contactan en un webpage, creo yo, sí, a una agencia o a una empresa, o tú me vas a explicar qué era y en dónde estaban, porque yo ya vi el documento y vi que parte de ese documento, porque tuvieron acceso a poder imprimir la pantalla de ese webpage y sé que lo tiene la CICIG entre el fajo de documentos que yo vi que Irina le entregó a la CICIG. Yo me junté con tu esposa en tu casa un día antes y al día siguiente era su reunión, según ella me manifestó, en CICIG. O sea que CICIG y Iván Velázquez y esta jueza y esta abogada que representa a CICIG en los diferentes persecución ilegal política y judicial que les han hecho a ustedes, tiene conocimiento. Yo vi el photo screen de este website. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros estuvimos desde 2008 fuera de Rusia. ¿Por qué? Porque en Rusia nos amenazaron de muerte, secuestraron nuestra hija y la lucha era por sobrevivir. Ya no pensábamos recuperar nuestra empresa porque fue secuestrada por medio de los bancos estatales estafadores. Secuestraron nuestra empresa, pero lo que pretendemos hasta el día de hoy es salvar nuestras vidas. De eso se trata. Entonces buscábamos un refugio, un país que nos pueda otorgar refugio, que nos pueda otorgar ciudadanía, porque Rusia negó darnos nuevos pasaportes, prolongar nuestros pasaportes, cambiarlos. Mi pasaporte ya estaba casi vencido. Entonces, aquella época, en 2009, fue muy famosa empresa internacional, Cutina International. En internet publicaron sus anuncios abiertamente que ellos proponen la ciudadanía de muchos países, incluso de Guatemala. ¿Es esto lo que tú viste? Sí, ese es un anuncio que ellos publicaron en aquella época y había mucha más información sobre esta empresa. Siempre subrayaron que trabajan legalmente, trabajan con el Estado, trabajan con oficinas del Estado donde el extranjero recibe todo el trámite. Nosotros, voy a decir sinceramente, ni siquiera hablábamos español. Entonces, el dueño de la empresa, Marcos Cutino, era norteamericano, hablaba inglés. Con él, con su socio, Kenneth Biderman, nos comunicamos hablando inglés. Y nos convencieron que sí, pueden venir y pasar por trámite legal aquí en Guatemala, recibir documentos. Entonces, nosotros venimos en Guatemala 14 de abril 2009, 14 de abril 2009, y nos recibieron en el aeropuerto, nos pusieron en hotel, nos acompañaban en todos lugares, porque nosotros no conocimos ni país ni idioma. La empresa era presentable, tenía su oficina en un edificio muy grande, muchos trabajadores, nos ofrecieron buen servicio, como nos parecía. Entonces, sin saber las leyes del país, uno no puede decir que es ilegal o es legal. Para nosotros la prueba era que nos llevaran a oficinas estatales, y nos llevaran abiertamente, sin ocultar ese trámite de nadie. Por nuestra lógica, si hubiera sido algo ilegal, entonces tenían que esconderse, tenían que hacer algo bajo de la mesa, pero no, todo era aparentemente legal. Recibimos cédulas, recibimos otros documentos correspondientes. Dicen que como ustedes no sabían si cambian su nombre, pero ese era el trato, cambiar el nombre como una parte de la defensa que le presta Estado a uno. Muchos testigos protegidos aquí en Guatemala reciben documentos de parte de CICIG y cambian sus nombres.
y nadie piensa, ¿eso es ilegal o es legal? El ciudadano normal piensa, si eso hace Estado, entonces debe ser legal. Eso es lo que pensábamos nosotros. Si Estado hace eso, debe ser legal. Cambio del nombre, cambio del lugar de nacimiento, cualquier cambio. ¿Para qué? Para proteger la vida. Nosotros declaramos abiertamente que sí, corremos amenaza de muerte por parte del Estado criminal ruso. Ahora todo el mundo sabe que es Estado criminal, que es lo mismo como mafia italiana, como mafia china, como Rusia es Estado criminal, es una mafia. El Estado tiene mismas reglas como tiene mafia. A sus oponentes, a sus opositores, persiguen hasta matar. Entonces eso es lo que pasó con nosotros. Y vivimos varios años tranquilamente con esos documentos. Nadie nos tocaba. Y sabemos que miles de extranjeros recibieron sus documentos por misma ruta, por mismo servicio de Kutino International. Supuestamente había varias otras estructuras. Y siempre esas estructuras trabajaban junto con oficiales de alto rango del Estado. Nosotros, como somos extranjeros, en aquella época no entendimos qué tipo de oficiales, cómo es la estructura. Los miembros de estructura no conocimos de nadie, solo conocimos a las personas que nos atendieron, a Marcos Kutino y Kenneth Biderman. Entonces, ellos personalmente te atendieron a ti, Marcos Kutino. Personalmente les hablábamos así, cara a cara. Como estamos aquí, normal. Aquí. Sí. Y años después ya perdimos contacto con ellos porque no era necesario. Pero supimos que todavía estaban trabajando con este servicio. Y como nosotros somos extranjeros, de verdad no enteramos mucho en los acontecimientos, en las noticias que pasaban aquí en Guatemala. Yo nunca supe, ese no es él, ese es un fake. Ese es un fake. Su verdadera cara es diferente. La de Marcos Kutino. Sí, yo creo que pusieron este foto en internet para desviar, para confundir. Entonces, en 2015, 70 policías vinieron en nuestra casa. Nos despertaron a las 6 de la mañana. Era una operación bien armada, todos con fusiles automáticos. Había varios fiscales de CICIG, de Ministerio Público. Yo no sabía qué es CICIG. A mí me decían de todos lados, CICIG está en tu caso, CICIG está en tu caso. ¿Qué es CICIG? Primero yo que pensé, CICIG es una persona que es muy poderosa aquí en Guatemala. Después me explicaron en la cárcel, que CICIG es una comisión internacional que fue creada para fortalecer la justicia en Guatemala. Y de verdad eso me dio un ánimo. Yo pensaba, si es estructura internacional, entonces ellos deben investigar, deben enterarse qué pasó en realidad. Yo nunca ocultaba ni un hecho. Cuando allanaron nuestra casa, yo mismo les entregó todos los documentos rusos, guatemaltecos, le expliqué todo lo que pasó, le expliqué sobre Kutino International, sobre nuestro trámite, cómo fue hecho el trámite y por qué fue hecho. Nunca oculté ni un detalle. Le entregué todo el dinero que tuvimos. Entonces después salieron noticias que ellos hicieron allanamiento y descubrieron algo. Ellos no descubrieron nada. Todo lo que ellos tenían, todas las pruebas, ellos mismos yo les entregué todos los papeles. Y de verdad nunca encontraron ni una prueba que nosotros participábamos en alguna estructura criminal. Y nunca presentaron ni una sola prueba en todo el proceso. Y el proceso era largo, 3 años y medio. Entonces, 9 días pasé yo en carceleta. Podemos poner esas fotos porque esas fotos también son parte de la tortura física y psicológica que se le hicieron a ustedes como personas. Y te quiero contar, perdón que te interrumpa, mientras nos ponen las fotos, porque ahí también estuvo Irina y Anastasia.
Esos, Igor, son delitos de lesa humanidad. Y la tortura y hacer tortura constante, porque hoy día tu esposa y tus hijas siguen siendo torturadas por una jueza y por otros jueces y por miembros de la CICIG. Exactamente. Esa tortura tiene consecuencias que no culminan nunca. Nunca caduca ese tipo de delito porque es perseguible en cualquier parte del mundo. Perdón que te interrumpí. Ya van a salir las imágenes en pantalla. Sigamos. Entonces, yo puedo decir un detalle. El primer juez que estuvo en nuestro caso, ese detalle es muy importante. El famoso juez Gálvez. Por alguna razón nos metieron en juzgado de mayor riesgo. Los inmigrantes que tenían papeles supuestamente alterados fueron juzgados por juzgado de mayor riesgo. Pero lo interesante que el mismo juez Gálvez, en primera audiencia, cuando nos subieron en esta sala enfrente de él, le dijo: yo veo que ustedes no tienen nada que ver con los delitos que les acusan. Ustedes son migrantes, ustedes no deben ser responsables por los documentos que les otorgaron las oficinas estatales. Ahí están los verdaderos responsables, y había varias personas que fueron capturados 2, 3 años antes de migración, de RINAP. Varias personas, yo solo me di cuenta que había muchas personas en la carceleta, y nosotros estuvimos en las sillas donde normalmente están fiscales. Entonces, nosotros con todo ese estrés, con mucho depresión, nuestra hija está sufriendo de una enfermedad grave, y en este momento estuvo en una situación crítica porque no le permitieron entrar sus medicamentos, que ella debe tomar. Eso está pasando ahorita. A ver, esto sigue siendo parte, y qué bueno, perdón que te voy interrumpiendo, esto es para evidenciar que siguen ensañándose y justificando sus actos, pero siguen cometiendo tortura. Tu hija, que yo la conozco, a tu hija, Anastasia, sé que padece de algunas enfermedades, ella necesita medicamentos y no han dejado que tome. Aquel momento no le dejaron, la dejaron casi 24 horas sin ningún medicamento. Entonces ella estaba desmayada, estaba muy en mala condición. Entonces juez Gálvez se dio cuenta en esta situación y de verdad hizo un acto muy humano. Él ordenó que traen médico de Nasif inmediatamente, y lo trajeron. Y médico de Nasif examinó a mi hijo y le dijo a juez Gálvez que ellos no pueden estar aquí. Inmediatamente tienen que trasladarlos al hospital, a ella y a su mamá, porque mamá la que la cuida siempre y como es su doctor personal. Tendría que estar junto con ella para darle sus pastillas cada hora que le corresponde. Entonces, juez Gálvez le dio orden inmediatamente, trasladar inmediatamente a hospital. Y ya fue preparado todo. Él dijo: aquí tienen que esperar, les va a trasladar, y para usted le voy a dar primera declaración el día siguiente, y ahí resolvemos. Yo voy a comunicarme con el embajador, porque ese no es asunto penal lo que ustedes ahorita están involucrados. Para ustedes ese no es crimen. Eso dijo de una vez. Y lo que pasó después es poco explicable. A mi hija y mi esposa no trasladaron este día al hospital. Los bajaron otra vez al carceleta. 3 días más estuvieron en carceleta ellos dos, sin comida, sin bebida. Yo también, pero yo estaba en carceleta de hombres, con 40 otros hombres. Entonces, a final de cuentas, vinieron 15 camionetas y una camioneta blindada. Entonces, 70 policías estaban en la línea, los instruyeron. Yo estaba todo al frente de mi carceleta, entonces yo vi todo ese show a las 11 de la noche. ¿Por qué? Y mi hija y mi esposa subieron a esa camioneta blindada y 15 camionetas los acompañaban. ¿A dónde? A hospital.
Pasó 1 hora y media, los regresaron. Y el oficial abrió la puerta y era algo muy, a mí me parece como un insulto. Le dijo con una sonrisa: bienvenido a su carceleta otra vez. En lugar de hospital, ustedes van a pertenecer aquí en carceleta. Y otra vez les bajaron al carceleta. Yo no entendía qué pasó. Y un abogado me explicó que los llevaron al hospital y pusieron condición al director que 70 policías deben estar guardias con ellos. Ningún director no acepta esas condiciones locos. Entonces todo terminó y 2 días más estaban en carceleta. Después juez Gálvez bajó y estuvo con oficiales de alto rango ahí enfrente de su carceleta. Vino solo una camioneta, los pusieron en esa camioneta con 2 mujeres guardias y los llevaron al hospital ya así normal, sin show, sin estupidez. 5 días los torturaban en carceleta. Mi hija estaba casi acabada, podría morir en cualquier momento. Ellos no saben con qué jugaban, porque si hubiera muerte en este momento, podría suceder una tragedia ya mucho más grave que pasó. Yo estuve 9 días en carceleta, durmiendo en el piso. A mí me dicen, él es una parte de los corruptos. Por favor, yo quiero decir, los corruptos no duermen 9 días en carceleta, en el piso, junto con mareros. La hija de los corruptos no la ponen morir también en esa carceleta. Los tratan con todo el respeto y con toda humanidad. El hijo del corrupto no lo secuestran, no lo meten en un orfanato sin darle permiso a sus papás saber dónde está y cómo está. Eso es lo que hicieron con nosotros. Y el que hizo eso era CICIG. Eso lo descubrió poco a poco. Porque la abogada de CICIG visitó al procurador de niñez, a Aroldo Flores, y lo presionó que manda el hijo al orfanato. El hijo estuvo con Rolando. Rolando es parte de nuestra familia. Era familia ampliada. Estuvo con Rolando, con su esposa, con su niñera, y estuvo feliz. Pero CICIG presionó a Aroldo Flores que hacen todo lo posible para sacar el niño de la familia y lo meter al orfanato. Mi hijo acabó de cumplir 3 años, era chiquito, no entendía lo que pasaba. Le parecía poco que lo separaron con papá y mamá. Querían hacer más daño al niño. ¿Por qué? La verdad ya supimos. Cuando el juez Gálvez dijo que va a comunicarse con el embajador, parece que ya todavía no sabía lo que pasaba. Porque el embajador mismo lo visitó y dicen que estuvo todo el día en Torre Tribunales, exigiendo que nos metan a cárcel a todos. Eso es lo que exigía la embajada rusa. ¿Por qué? Porque la embajada es una parte de mafia del Estado criminal ruso. Así ellos hicieron venganza. ¿Por qué CICIG prestó al servicio de ese Estado criminal ruso? No sabemos todavía, pero ya tenemos idea por qué. Porque yo creo que esa va a ser futura investigación. Lo que sí sabemos que nos torturaban duro, nos torturaban sin piedad. El embajador ruso, sola vez se comunicó con mi esposa cuando ella estuvo en hospital bajo de la custodia, se comunicó y dijo: tu hijo está en orfanato, tu hijo va a ser adoptado. El único modo salvarlo, darle ciudadanía rusa y que lo mandan a Rusia. ¿Por qué querían mandar a mi hijo a Rusia? Él es ciudadano guatemalteco y nació en Guatemala. Él ni siquiera habla idioma ruso. ¿Por qué querían mandarlo a Rusia? Para quitarnos ganas de luchar, para que nosotros aceptamos que también nos llevan a Rusia. Entonces, gracias a Dios, en Guatemala todavía hay esperanza. Aunque hay muchos poderes oscuros y poderes malos, pero hay esperanza. A nuestro hijo fue salvado por sala de apelaciones del Corte de Niñez, fue salvado. En 40 días lo regresaron a su familia ampliada. Él tenía derecho a estar con mamá en hospital. Eso le dio juez Gálvez, otorgó eso. Y mira cómo hicieron. Juez Gálvez después le dio medida sustitutiva a mi hija y a mi esposa. A pesar de toda presión que hizo la embajada rusa, que hizo CICIG,
etcétera, le dio medida sustitutiva. Y lo cambiaron de una vez, inmediatamente. No toleró CICIG esa humanidad de parte de un juez, aunque supuestamente es juez de ellos también. Y cambiaron por un nuevo juez, supuesto juez, Eric Caifán. Y ahí empezó calvario, verdadero calvario. Porque nosotros siempre estábamos tranquilos porque supimos que la ley no permite juzgar a víctima de las estructuras criminales que tramitan pasaportes, documentos para los extranjeros. La ley les presta ese beneficio, impunidad de esas acusaciones. Por diferentes razones un migrante quiere obtener una ciudadanía de un país. En nuestro caso era salvar nuestras vidas. Otros migrantes quieren mejorar su situación económica. Otros migrantes también sufren tal vez de alguna persecución y también quieren obtener documentos. Y siempre la ley le da beneficio de exhibición de responsabilidad penal por documentos, por trámite, por tener esos documentos, por usar esos documentos para pertenecer al país. ¿Por qué? Porque es responsable esa estructura que le preste ese servicio. Hay varias estructuras. Algunas estructuras son justos y le prestan servicio justo. Otras estructuras alteran algo y le prestan servicio alterado, lo que pasó con nosotros. Nuestros documentos sí eran legales porque los emitieron las oficinas del Estado, pero el trámite fue alterado de alguna manera que yo no sé cómo. Y ningún migrante no tiene esa facultad de enterarse cómo se hizo ese trámite. Eso es imposible cuando el migrante ni siquiera a veces sabe hablar ese idioma. Pero lo que se descubrió en nuestro caso más tarde, y eso fue pronunciado varias veces en nuestro proceso, que sí, los que manejaban el trámite eran no solo la estructura de Coutinho. Coutinho era como sala de ventas, él traía extranjeros acá, pero los funcionarios de alto nivel, de migración y de RINAP, ellos los que hacían todo el trámite. En nuestro proceso salió que fueron sacrificados los empleados de bajo nivel del RINAP. Pobres muchachos, pobres mujeres jóvenes que trabajaban por 2,000 quetzales, salario 2,000 quetzales tenían ellos. A ellos se pusieron completamente responsables por todo el trámite. Era obvio y había muchas pruebas que ellos no podían hacer ese trámite tan complicado que pasa por 14, 15 etapas. Eso solo podía manejar estructura, pero estructura donde fue formada de los funcionarios de alto nivel. Y ninguno de funcionarios de alto nivel no fue procesado. Cartaron todos los vínculos. Sin ninguna prueba, declaraban, esos migrantes rusos hicieron todo el trámite por su propio esfuerzo y por su propia cuenta, junto con esos empleados. ¿Cómo? Si yo no hablaba español y ellos no hablan ningún otro idioma como ruso o idioma inglés, ¿cómo podemos nosotros hacer algo? ¿Cómo podía yo recibir cédula en segundo día de entrar en Guatemala sin saber idioma en un departamento lejano si yo no conocía el país, ni conocía ni nadie? ¿Y dónde está ese alcalde que hizo cédula, que emitió cédula, que lo entregó? ¿Dónde está el alcalde? No está. Cartaron todos los vínculos de todos los funcionarios que podrían descubrir la verdadera estructura. La verdadera estructura nunca fue descubierta, ni fue investigada. Nosotros presentamos nuestra denuncia contra Coutinho International inmediatamente cuando enterramos que el trámite era alterado. Presentamos denuncia. 3 denuncias presentamos. 2 denuncias en el Ministerio Público, 1 denuncia en CICIG. Tenemos sellos recibidos. No sabemos cómo trataban esas denuncias. Ahora mienten, dicen que nosotros desestimamos. Nosotros no desestimamos nada. Ellos, por alguna razón, no investigaban. No investigaban y sigue esa estructura, sigue sin ninguna investigación. Nosotros, por gracia de Dios, obtuvimos mucho más información sobre esa estructura y ya tenemos en nuestras manos, ya tienen los órganos competentes internacionales y yo creo que sí
Más tarde o más temprano esa estructura va a ser investigada. Pero lo que sabemos ahorita, que nosotros nos metimos entre dos fuegos. Primero, persecución del Estado criminal ruso, que querían por medio de CSIC, por medio del Ministerio Público, solo castigarnos. No lograron, no sé, todavía no sé por qué no lograron extraditarnos, pero sí lograron condenarnos a 19 años de la cárcel. Y ellos celebraban esa condena publicando en muchos periódicos, publicando que nos condenaron gracias a su plena colaboración y coordinación de sus esfuerzos con CSIC. Eso lo publicaron allá, en Rusia. También publicaron otras cosas, que están preparando otro proceso contra nosotros, que nunca vamos a salir de la cárcel, que eso ya es un hecho, que nunca vamos a salir de la cárcel. Sí, ese es un fuerte castigo. Creo que sí le dieron mucho miedo a todos los empresarios rusos que pensaban ser rebeldes, ya no quieren ser rebeldes. Porque el mensaje era que los vamos a castigar por medio de estructuras internacionales en cualquier parte del mundo. Aquí hablan mucho sobre corrupción, pero esa es una corrupción de alto nivel. Esa sí es verdadera corrupción. Cuando la estructura que debe combatir corrupción, que debe combatir el crimen organizado, se hace una estructura, una parte de un crimen organizado del mundial internacional. Y se hace más corrupto que cualquier funcionario interno de Guatemala. Esa sí es verdadera corrupción de alto nivel. Entonces, cuando me tratan de algunos vincular con corruptos, yo puedo decir, señores, aquí no tiene nada que ver con realidad. Tanto sufrimiento como sufría mi familia y yo, no sufren corruptos. Y ahora vemos cómo están defendiendo su legalidad. Y ya tenemos resolución de Corte Constitucional. El órgano más alto del país. Y yo me imagino que Corte Constitucional no es un simpatizante de ningún corrupto, pero Corte Constitucional tomó su resolución. Y mienten los que dicen que Corte Constitucional prestó a jueza Erika Ifán la libertad de emitir nueva resolución, solo argumentarlo. Esa es mentira. Corte Constitucional confirmó la resolución, previa resolución de la sala, y ahí se dice claro que migrante, y nosotros somos migrantes, no puede ser juzgado por delitos de alteración de estado civil, supresión de estado civil y usurpación de estado civil y uso de documentos falsos. No puede ser juzgado. Si tienen otros delitos, presentan. Si no, ya está acabado. Pero fundamentar, como trata de fundamentar Erika Ifán, que no somos migrantes. Eso es lo que dice. Ese es su fundamento. Si quitamos toda la palabrería que está encima, su argumento es único. No somos migrantes. Bueno, todavía no habla español muy bien. Y siempre dicen en tribunales que él es persona extranjera. Eso es lo que dicen sobre mí. Es persona rusa, es persona extranjera. ¿Qué hace persona rusa en Guatemala? ¿Qué estatus tiene persona rusa en Guatemala? Es migrante. Y eso fue confirmado por Corte Constitucional, que sí es migrante. No hay otras preguntas, no hay otras discusiones. Migrante o no es migrante. Entonces, lo que dice hoy Erika Ifán y CSIC, que según ellos no somos migrantes. De eso se trata la discusión, de ninguna otra, no hay ninguna otra pregunta, de ningún otro tema. Entonces, yo creo que la batalla jurídica ya terminó, ya acabó. Ahora es batalla política. No quieren aceptar la gente más poderosa de Guatemala, vamos a decir eso porque CSIC tiene más poder que el presidente, lamentablemente. No puede aceptar este descubrimiento. Ahí descubrimiento es muy evidente, que se prestaron al servicio de un Estado criminal ruso para castigar, para
castigar a un migrante por hechos que no tienen nada que ver con acusaciones penales aquí en Guatemala. A veces en redes sociales ponen argumento que ellos son estafadores, ellos estafaron un banco, pero nunca, ni CICIG, ni Ministerio Público, ni este mismo, el banco, nunca prestaron ni un solo explicación. ¿Y cómo estafaron? ¿En qué manera estafaron? Sí, dicen la verdad, que eran empresarios, que tenían su empresa y esa empresa fue quebrada, pero no dicen la verdad hasta última palabra, porque la empresa fue secuestrada por esos mismos bancos. Ellos nos estafaron, no nosotros. Pero sí sabemos que el Estado criminal ruso ahora es totalmente cerrado, ahí no hay justicia. Ahí no podemos demandarlos, no podemos esperar que algún corte va a hacer algo. Es un rey, Putin es un rey, él es un dictador, él no es presidente, nadie lo elija. Él se elija por su propia voluntad y él va a reinar hasta morir y después va a poner su heredero. Entonces, en este sistema no podemos esperar ninguna justicia. Y ahora la embajada rusa ya se pronunció que nos van a tratar de extraditar a Rusia. ¿Y por qué? Después de 3 años y medio torturándonos en la cárcel, de repente quieren extraditarnos. ¿Por qué no querían extraditar antes? Porque antes todo fue arreglado. Ellos pensaban que vamos a pasar toda nuestra vida aquí en las cárceles, porque ya fue arreglado eso. Ahora, cuando ya cayó todo ese esquema criminal, ahora quieren ir por otra vía, por extraditarnos. Pero extraditar, ¿por qué razón? Bueno, eso vamos a saber. Nuestra lucha no terminó, lamentablemente, pero lo que ya sabemos, que el proceso penal aquí está en su fase final. Y yo no creo que puedan lograr que Corte Constitucional puede cambiar su propia resolución. Eso no puede, ese va a ser fin del sistema de justicia de Guatemala. Si Corte Constitucional va a permitir que las prisiones de algunas estructuras políticas, de algunas estructuras que tienen mucho poder, sin duda, pueden cambiar su resolución y hacer alguna ilegalidad, ese va a ser fin de la justicia de Guatemala. Eso yo no creo que va a pasar. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Rolando Alvarado, en todo este proceso sabemos que, como apareció en pantalla, Cutino tenía en su página de internet este tipo de servicios. Claro. Que inclusive la gente podía escoger a qué país irse, porque ellos tenían vínculos con diferentes países y ofrecían diferentes ciudadanías. Y ellos, ¿por qué no están en el tango? ¿Dónde están las denuncias que la familia Bitkov interpuso? Y supe por ahí que una juez, alguien dijo, es que ese expediente se perdió. ¿Cómo así que el expediente se perdió? Pues mire, técnicamente Cutino International lo define la Convención de Palermo como una red de tráfico transnacional. Lo importante de la Convención de Palermo es que el sujeto activo, es decir, el criminal, es decir, el victimario, es la red de tráfico transnacional y nunca el migrante. Es importante conocer también, muchos no han entendido el espíritu o la finalidad que tiene la Convención de Palermo. La Convención de Palermo nace en su discusión en Naciones Unidas porque el migrante es una persona vulnerable. Y tan así es que en las discusiones hay antecedentes, por ejemplo, del Papa Pío XII, donde él extendió visados con otros nombres, es decir, falsos, para los judíos que huían del exterminio nazi. Eso lo que nos demuestra es que todo perseguido, que toda persona que trata de proteger su vida, debe ser protegido a nivel internacional, y por eso es que surge
la Convención de Palermo como un documento, como una normativa supranacional del cual Guatemala es signatario. No solo tenemos la Convención de Palermo, tenemos también la Ley de Migración, que es congruente con el espíritu de la Convención de Palermo. Y el artículo 107 ter de la Ley de Migración, normativa vigente, establece que ni el migrante ni su familia podrán ser enjuiciados penalmente. ¿Cuál es el artículo? 107 ter. Por favor, control, seguinos. Pueden ser enjuiciados penalmente ni el migrante ni su familia por, y dice las acciones, por entrar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional. Incluye todas las acciones. La Convención de Palermo dice que el migrante ni su familia podrá ser enjuiciado penalmente, dice el artículo 5 y 6 del Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, por esas conductas. Entonces, como la jueza Erika Ifán se negaba ilegalmente a reconocerle la calidad de migrante a la familia Vitco, es que planteamos el amparo. Y ella, los argumentos que dio eran totalmente fuera del contexto legal. Ella decía, mire, señor Igor, yo no sé si usted es migrante o es refugiado. Entonces, por eso no lo reconozco. Además, la Convención de Palermo que dicen sus abogados no define qué es un migrante. Era absurdo porque la ley del organismo judicial establece que cuando no se conoce la definición hay que ir al diccionario de la Real Academia Española. El diccionario establece, migrante es la persona que se traslada de su país de origen, en este caso Rusia, a un país de destino, Guatemala. Era bien sencillo, pero ella no lo quería, no lo quiso entender. No sabemos si por mala fe o por ignorancia, o no sabemos por qué. Entonces planteamos el amparo bajo ese argumento. Reconozcan la calidad de migrante de Igor Vitco. Imagínense un amparo para que se reconozca qué es un migrante. Y si se reconoce la calidad de migrante, obviamente estaban obligados los jueces a aplicarle eximente de responsabilidad penal. No había necesidad del amparo si los jueces aplicaran debidamente el derecho. Es como que un menor de edad tendría que estar obligado a plantear un amparo porque le están atribuyendo un delito y él dijera, mire, yo soy menor de edad, y tendría que plantear un amparo para que le reconozca, sí, usted es menor de edad, entonces es inimputable. Para que le reconozcan su edad. A ese punto llegamos. Entonces la Sala Tercera viene y dice, efectivamente, él y su familia son migrantes. Y la Convención de Palermo establece que hay eximentes de responsabilidad penal, y no solo la Convención de Palermo, la Ley de Migración. Entonces, de Guatemala. Así es, de Guatemala. Otorgan el amparo. La Corte lo confirma en su totalidad. Entonces, aquí ya no hay materia penal. No hay materia penal. En el tema de Cutino... Hay capricho. Hay una rebeldía que no sabemos qué es lo que la está motivando o justificando. Sí. En el tema de Cutino International, como bien dijo Igor, planteamos 2 denuncias dirigidas a la fiscal general Thelma Aldana, diciéndole, mire, Cutino International fue quien brindó la asesoría legal a la familia Vitco. Si ustedes dicen que son alterados los documentos de soporte de los documentos que fueron extendidos por RENAP y por Migración, investiguen. Porque si es así, Cutino International es una red de tráfico internacional y la deben de investigar. Propusimos varios medios de investigación. El sitio web que ustedes proyectaron, ese lo borraron. Ajá, yo sé. Pero hay una herramienta que utiliza FBI que se llama Wayback Machine. Esa herramienta cualquier ciudadano la puede utilizar y puede poner usted la fecha, ahí le aparece un calendario y la fecha del 2009 y le aparece. O sea, es legítimo. Nosotros levantamos actas notariales, se las acompañamos al Ministerio Público, denunciamos los números de teléfono y todo. Es más, hasta ya están los documentos de identidad del señor Marcos Cutino, extendidos por RENAP, del señor Biderman, extendidos por RENAP. Tenemos, o sea, esa información la tienen ellos. ¿Por qué no investigaron? No lo sabemos. Son delitos que ellos deben conocer de oficio. De oficio ellos lo deben de conocer. Y esto lo sabe la Comisión Helsinki. Eso nosotros lo incorporamos en Washington como prueba. Hay más de 1000 folios de prueba que nosotros incorporamos,
donde aparece toda esta información. A ellos les llamó mucho la atención de por qué sí denunció y acusó al migrante y no denunció y acusó al victimario. Eso es grave. No Eso siguió a es la muy estructura importante. paralela, a la red no O sea, la siguió. sigue al migrante, a la víctima, pero no al victimario. Entonces, eso llama poderosamente la atención de Coutinho. Y hasta la fecha, entendemos, no quieren investigar. Esperamos que con las nuevas autoridades que recientemente Entraron al asumieron, MP. pues ellos le puedan dar seguimiento a esta estructura y a todos los funcionarios que están alrededor de esta estructura, porque no sabemos por qué los protegen, por qué hasta hoy los han protegido. Entonces es algo muy importante que se debe investigar y que ya el Departamento de Estado en Estados Unidos también ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. Ese es Coutinho International, hay números telefónicos, hay direcciones IP, hay sitios web, hay nombres de las personas que formaban parte y hasta sí tiene un mandato donde Coutinho International les pide un poder a Igor y a Irina Vitkova para que un abogado de Coutinho tramite los pasaportes. Es un mandato contenido en escritura pública. ¿A quién se lo dieron? Que obra. No recuerdo el nombre, pero es un abogado de Coutinho International. Está como prueba en el proceso. Entonces, ¿qué más pruebas quieren ellos? Ellos sacaron un comunicado de prensa, sí saca un comunicado de prensa donde dice no tenemos evidencias en contra de Coutinho International y por eso no lo investigamos. Que lo sacaron en español y después lo sacaron en inglés como para difundir la noticia a nivel internacional. ¿Y este comunicado también lo tienen en Washington? Todo lo tienen ellos. Entonces, ¿por qué no investigan a Coutinho International? Es algo clave en las violaciones a derechos humanos. El otro punto es por qué apoyaron, por qué defendieron la causa del Banco Estatal Ruso BTV. Como bien dijo Igor, no aportaron ninguna prueba, solo una fotocopia de un contrato de fianza. Cuando alguien es fiador, no recibe el dinero de un crédito, pero ellos lo plantearon como que ellos habían traído el dinero de Rusia a Guatemala y acompañando una fotocopia de un contrato de fianza en ruso. Entonces, ¿por qué defendió sí esa postura ilegal? Es como que un banco o una cooperativa de Guatemala vaya a Estados Unidos a demandar a un migrante en la vía penal por un saldo de una tarjeta de crédito. En primer lugar, no es el canal correspondiente, no es la vía legal, porque es materia civil. Nosotros iniciamos en las Cortes Civiles un procedimiento que se denomina provocación de demanda. Y demandamos al Banco Estatal Ruso y le dijimos, si ustedes tienen pruebas de que la familia Vitko les adeuda un saldo, preséntenla. ¿Qué hizo el Banco Ruso a través de sus mandatarios en Guatemala? Dijeron, el contrato de crédito se sujetó a la ley de la Federación de Rusia. Los tribunales de Guatemala carecen de competencia, de jurisdicción, para conocer de este asunto. Entonces plantearon una defensa que se llama declinatoria, donde le dijeron jueces de Guatemala no son competentes. Bueno, dijimos nosotros, certificamos ese procedimiento de provocación de demanda y de declinatoria y se lo acompañamos a la jueza Erika Ifán. Le dijimos, mire, el Banco Estatal Ruso está aquí porque supuestamente la familia Vitkov les adeuda, pero ellos mismos han dicho que no son competentes los tribunales guatemaltecos y se han negado a acompañar la prueba de ese supuesto saldo. Entonces, por favor, exclúyalos del proceso penal porque no tiene ningún sentido que ellos estén aquí. Ella se negó. Dijo, no, ellos... Si me buscas ahorita en Google, ¿quiénes son los representantes del banco BTV? VTB. Así es. VTB de Rusia, aquí por favor. Entonces se negó la jueza Ifán a excluirlos del proceso. Planteamos varias defensas. Eso lo que hizo fue que la imagen de la familia Vico se viera dañada por un banco. Mediáticamente. Así es, que estuviera... Había que despedazarlos mediáticamente. Así es, que estuviera manchando el buen nombre de ellos. Entonces estuvieron 3 años manchando ese nombre. Hasta que una sala de apelaciones de mayor riesgo dice, aquí no hay ningún agravio en contra de un banco. Y además que no es la vía para hacerlo si en caso existiera. Entonces declaró con lugar nuestras excepciones y excluye
al Banco Estatal Ruso. Sin embargo, hasta hoy sigue el banco, porque lo llamaron como tercero dentro del amparo. ¿Quién lo llamó? No, perdón, ellos se presentaron voluntariamente y los tuvieron como terceros. Pienso yo que la sala desconocía este asunto de que ya habían sido excluidos. Nosotros presentamos la prueba posteriormente, pero lo cierto del caso es que ellos presentan apelación ya estando excluidos del proceso penal. Y hoy por hoy siguen en el amparo. Últimamente sí se han abstenido de presentar escritos porque ya saben que es ilegal lo que están haciendo. Entonces, en esa situación nos encontramos. A ver, hace como más de un año y pico, BC Noticias acompañaba, cada vez que había audiencias, estaba las horas eternas ahí. Y yo tengo conocimiento de una fuente fidedigna que un magistrado suplente de la CDC, Henry Comte, egresado de la Universidad Marroquín y lamentablemente catedrático de la misma, ahí está el señor en pantalla, tiene un bufete de abogados junto con David Font, un abogado guatemalteco, también lamentable porque lo conozco desde niños y nuestros padres se conocieron y para mí esto es vergonzoso, es una vergüenza ajena. Pero también David Font, por eso dice ahí Comte y Font, por David Font, y él tiene derecho de respuesta aquí porque él es un particular y no es la primera vez que yo hago mención de él, pero yo necesito que si alguien quiere derecho de respuesta, como lo dice la ley de la emisión del pensamiento, la libertad de emitir opinión, pues a mí me pueden llamar o pueden venir a este mismo espacio, no hablarme en secreto, venirle a dar la cara al pueblo de Guatemala si se sienten aludidos. Cierro el paréntesis. Yo tengo entendido que ellos dos, o alguno de ellos dos, son representantes. ¿Qué pasa con información en Google Control? Ya la tenés lista para proyectarla, es rápido. ¿Qué? Bueno, volverla a poner, que no la vi. ¿Quiénes son los representantes del Banco Ruso? Si me lo subrayás. Entonces, yo tengo conocimiento, ahí está, que él, Philippe Comte Velázquez, es representante. Me suena ilógico que alguien que es un burócrata pagado por el pueblo de Guatemala tenga algún tipo de estos intereses, pero todavía lo permite la legislación guatemalteca. Tengo con pleno conocimiento que él es parte involucrada en este tema. Le voy a dar la oportunidad al licenciado Alvarado. ¿Y esto qué? Y este tipo de componenda, porque si se comienza a escudriñar por parte de Henry Comte, muy seguramente, porque sí sé que este caso está bajo investigación de muy alta autoridad en Estados Unidos, y que mejor es ni hablar de eso para no entorpecer las investigaciones. Que si ahí llegamos a la verdadera estructura, y este señor dicen que acaba de ir a Washington. Pues vea, el mandato original del Banco Estatal Ruso BTV fue otorgado a favor de Henry Comte. Él figuró como mandatario judicial del banco. Después él lo sustituyó en otros abogados. Por ejemplo, está Francisco Anleu, recuerdo, y Ana Rocío de la Cruz. Yo creo que es muy importante lo que usted dijo, que si él tiene algún tipo de aclaración, que lo haga ver. Si él fue utilizado por algún personaje que sirvió de vínculo entre los rusos, y si sí, es importante que lo denuncie públicamente. Que lo denuncie, que lo haga ver al Senado de Estados Unidos, la información que él tenga, si él tiene esa información. Porque hoy lo que aparece es que él es el mandatario. Esta información que tú pusiste ahorita es de Google de hoy, ¿no? Y podés ponerla de Google de hoy, Control. Google de hoy no aparece, solo esto que está guardado. Sí, okay. Lo importante son los nombres que yo le he dado, donde él sí figuró desde el año 2013 como mandatario. Entonces, yo sí le recomendaría a Henry que si él tiene algún tipo de información en su defensa, que lo haga ver,
que denuncie quién fue el personaje que lo utilizó, si en caso lo utilizó, para hacer el contacto entre Rusia y Sisi, o entre Rusia y cualquier otro funcionario en Guatemala que se haya prestado para dañar a la familia Bitco, porque esto lo han tomado con mucha seriedad en el Senado de Estados Unidos, porque a ellos les ha llamado mucho la atención de por qué un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad figura en toda esta investigación como un mandatario del Banco Estatal Ruso. Y algo muy importante es que Andrei Kosti, que es de los 10 del círculo cercano de Vladimir Putin, es quien personalmente firma el poder a favor de Henry Comte. Eso es muy importante. En Estados Unidos dijeron, bueno, Andrei Kosti, uno de los hombres más ricos del mundo, firmando personalmente por una supuesta deuda de $6 millones, no tiene ningún sentido más que para pensar que ha sido una injerencia del Estado de Rusia en Guatemala. Andrei Kostin, cuando recientemente, hace como 2 meses fue esto, mes y medio, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y le aplicaron la ley Magnitsky. Entonces, eso quiere decir que le quitaron posibilidad de hacer negocios e introducir dinero a Estados Unidos en cualquier parte del mundo. La ley. Sí, porque es una ley global. Así y me imagino que le pudieron haber quitado cualquier tipo de visa norteamericana. Definitivamente. Entonces, el efecto de la ley Magnitsky al final es la muerte financiera. Si alguien entra Pongámosla en pantalla, por favor, esta famosa ley. Si alguien entra en la lista de aplicación de la ley Magnitsky, es su muerte financiera. Ya no podrá tener ni una tarjeta de crédito, tiene problemas con sus visas, no puede tener ninguna negociación que tenga algún tipo de relación con Estados Unidos. Y eso se aplica a todo el mundo. Y algo muy importante, ningún funcionario de Guatemala tiene inmunidad ante la ley Magnitsky. Ni Sisi. Sisi tiene inmunidad vitalicia, entiendo, en el tema de su actuación en Guatemala, pero ellos no tienen inmunidad ante la ley Magnitsky. Entonces, el testigo en la Comisión Helsinki, el señor Bill Browder, él se le considera el arquitecto, el autor de la ley Magnitsky. Y algo muy importante, que los funcionarios que se determine que hayan dañado o que hayan perjudicado a la familia Bitco, que hayan violado sus derechos humanos, son candidatos para la aplicación. Eso quiere decir, jueza, vamos a hablar claro, porque a mí así me gusta hablar. Claro. Eso quiere decir, no sé si se salva Miguel Ángel Gálvez, no soy yo la que lo voy a decir, sino que será el Senado norteamericano quien juzgue las acciones de juez Miguel Ángel Gálvez. Toda la cadena, aquí va, fiscal general, exfiscal general Telma Aldana, aquí va Mayra Vélez, van todos los fiscales con los que se apersonó. Me imagino que estuvo Fesi o no estuvo Fesi. Fesi, sí. Ok, va Fesi. De esta ley global que la vas a volver a poner en pantalla, nadie se esconde en la Patagonia, en Alaska, en donde jodidos se quieran esconder. Hay que estar claros que está vigente y fue modificada en Estados Unidos durante el gobierno de Obama. Ok, repito y voy de nuevo. No se libra ex fiscal general, su secretaria, los fiscales del momento, los auxiliares fiscales del momento, Iván Velázquez, el segundo de Iván Velázquez, los que se apersonaron hasta el día de hoy en nombre de CICIG. No se libra nadie porque nadie está obligado a firmar un documento que contraviene leyes. Nadie se puede excusar, y lo que evidentemente ha habido aquí es... Sí, el abuso de autoridad y la violación de derechos humanos van a ser parte y la tortura de este tema. Constante hasta el día de hoy. Sí. Está la tortura en la familia Bitco, pero esto es solo la punta del iceberg, porque como están ustedes, tortura constante y diaria, están miles de guatemaltecos que están injustificadamente en prisión preventiva sin pruebas. Y yo con esto no estoy defendiendo corruptos o supuestos corruptos,
donde nos han montado un show mediático de que son corruptos y que pertenecen a una estructura. Y eso solo se puede evidenciar con pruebas fehacientes no retorcidas. Pero no meterlos a la cárcel, después encontrar sapos y después hacer todo el andamiaje. Para mientras están en prisión preventiva, injustificadamente siendo violentados el Estado de Derecho guatemalteco, pero por sobre todas las cosas, los derechos humanos de su familia y su entorno. Y a esto nadie se libra, ni siquiera un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que ha violentado los derechos humanos de las diferentes personas, no solo la de la familia rusa, porque ahí hay juristas que no pueden aducir, que no conocen de qué jodidos estamos hablando el día de hoy. Nadie puede fingir demencia ni locura. Y como me dijo alguien muy sabiamente hace poco, que me reservo el nombre, mire Karina, descanse, me dijo, porque todo lo que comienza tiene un final. Palabras sabias. Y si esto es para mundialmente evidenciar la tortura que se ejerce desde un invento de Naciones Unidas con el gobierno de Óscar Berchek, se va a tener que evidenciar que Naciones Unidas ha avalado la tortura constante en Guatemala. Y si después vamos a ver a gente de Blanco y de Piqué el día de hoy tener que ser avergonzados mundialmente, internacionalmente, lo vamos a ver y clamamos al Altísimo por ese día. Porque en Guatemala no se puede seguir escondiendo lo que todos los días pasa en Guatemala. La tortura la sufrimos toda la población, porque somos constantemente amenazados, que si no hablamos a favor de la CICIG, que si no hablábamos a favor de Telmaldana, que si pensábamos estúpidamente denunciar en nuestra libertad de expresión lo que realmente pasa en Guatemala, se nos iba a armar un caso. Esa tortura la vivimos nosotros, yo la vivo. A mí me amedrentan, a mí me mandan gente, a mí me persiguen. Es una tortura diaria para muchos que estamos alzando nuestra voz para poder evidenciar ante la potencia lo que en Guatemala realmente está sucediendo en un manto de impunidad desde Naciones Unidas. ¿O me equivoco, licenciado? Oh, claro, mire, el caso Bitkov ha evidenciado muchas ilegalidades, al punto de que tengo conocimiento que no solo será a través del Senado de Estados Unidos, sino el caso llegará al Parlamento Europeo. De hecho, ya hay un eurodiputado que ya ingresó el expediente a una comisión de violación de derechos humanos. O sea que esto es serio. Muchos han tratado en medios de menoscabar, medios pro-CICIG de restarle importancia a esta actuación del Senado a través de la Comisión Helsinki, pero no es así. Vemos que hace 10 días el comisionado Iván Velázquez pues tuvo que ir a rendir cuentas ante los senadores. Entonces es algo realmente serio que va a tener efectos trascendentales y es por ello que los funcionarios que tengan este expediente o que tuvieron este expediente van a tener que rendir cuentas. Van a tener que rendir cuentas de por qué no aplicaron la ley, por qué no tutelaron los derechos de la familia Bitkov y muchos temas. Por ejemplo, en el caso de la jueza Yasmín Barrios y su tribunal, también obra en el Senado de Estados Unidos, nosotros lo incorporamos como prueba, donde ese tribunal condena a la familia Bitkov a 19 años de prisión por el tema de los documentos de identidad, pero el 14 de febrero de este año, un mes después de la condena, ella tuvo bajo su conocimiento ese tribunal a 2 miembros de la Mara Salvatrucha, que entiendo que venían huyendo de El Salvador por más de 25 asesinatos, y ese mismo tribunal que condenó por 19 años de prisión a Igor Bitkov y a su familia, condena a estos señores de la Mara Salvatrucha a 5 años de prisión conmutables, o sea que no los envió a prisión. Estamos hablando del mismo tribunal. ¿Y por qué sí? En ese caso no actuó si hay una estructura criminal. O sea, ahí
sí se justificaba la actuación de Sisi como creyente, pero ahí no actuó. ¿Y por qué Sisi sí actuó en contra de una familia de empresarios rusos? Entonces, ahí hay muchas pruebas que nosotros hemos incorporado al Senado de los Estados Unidos, y esto estamos confiados en que va a surtir sus efectos muy pronto. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Igor, se nos termina el tiempo. Es increíble, pero pareciera que fue poco tiempo, pero les aseguro que vamos más de 1 hora platicando. Te agradezco tu valentía y admiro tu entereza. Y muchos me dictan de loca, pero para mí el eterno y tenerle temor al eterno, como tú dijiste, al Dios de Israel, en alguna de tus publicaciones, que el Dios de Israel es el que te tiene de pie. Yo le pido al Padre Celestial que te cubra con la sangre preciosa de su Hijo, Yahshua HaMashiach. Yo le pido que un poder sobrenatural nos vuelva burbujas e invisibles delante de nuestros enemigos, y que el Eterno se encargue urgentemente de cada uno de los enemigos de esta tierra, de Guatemala, porque esta tierra es bendita, porque esta tierra ha apoyado al pueblo escogido del Eterno, que es Israel, e invocamos todos los ángeles para que nos defiendan en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo te despides del programa? Yo quisiera decir que sí, y yo comparto tu opinión. Esta tierra, Guatemala, es tierra bendita por Dios. Esa tierra está cubierta por Espíritu Santo. Sí, vivimos unos momentos muy difíciles. El diablo trata de desviarnos, el diablo trata de hacer daño. Yo lo veo como una vacuna que nos va a dar más inmunidad, que nos va a dar anticuerpos, que nos fortaleza y nos da resistencia contra fuerzas diabólicas. Entonces yo veo que ahorita Guatemala está recuperándose. Ahorita la mayoría de la gente están enterrando que pasó algo malo y que hay que revisar, hay que controlar para el futuro los órganos que pretenden tener un poder absoluto del organismo judicial. No hay que permitir que un órgano tenga un poder absoluto, y siempre hay que recordar que cualquier poder corrompe, pero poder absoluto corrompe absolutamente. Muy bien, muchísimas gracias, Igor. Licenciado Alvarado, ¿cómo se despide? Bueno, agradeciendo la oportunidad y también confiando en que se va a fortalecer el Estado de Derecho. Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad va a garantizar la verdadera independencia judicial. En el caso de Igor Vítkov, confiamos en que no se va a dejar influenciar por todos estos grupos oscuros que han dañado mucho a la institución guatemalteca, que han desafiado a la autoridad en Guatemala. Creemos que se va a restablecer el Estado de Derecho. Amén. Y confiamos en que muy pronto se va a ordenar la libertad de Irina y de Anastasia Vítkova en forma total, y este caso va a terminar, pero también confiamos en que este caso va a ser el ejemplo para evidenciar todas las violaciones a derechos humanos que han perjudicado a muchos ciudadanos guatemaltecos, porque vemos que hay muchas personas disfrazadas, muchos corruptos disfrazados de ser luchadores contra la impunidad, pero que se les va a quitar esa máscara, ese disfraz, y vamos a ver, como lo estamos viendo ya, sus verdaderos objetivos, que son de perjudicar, que son de pretender gobernar a el pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, pueblo de Guatemala, por estar en sintonía. SOS a las diferentes agencias que tengo pleno conocimiento que monitorean este canal, que monitorean a la familia Rothman González y que monitorean cada uno de mis programas. Estamos lanzando desde esta bendita tierra un SOS a la potencia para que le quite la careta a Naciones Unidas y que no se siga violentando los derechos humanos desde un experimento de Naciones Unidas llamado CICIG. Sigan en sintonía, los bendigo y nos vemos, primero Dios, el día de mañana.